Todos los meses, por casi 14 años, mi esposo enviaba dinero a su hermana enferma. Nunca sospeché nada hasta el día en que fui a conocerla personalmente. Lo que descubrí ese día cambió mi vida para siempre. Buenos días, mis queridos. Mi nombre es Teresa, tengo 76 años y hoy vengo a contarles una historia de mi vida que guardé en secreto por mucho tiempo. Antes de comenzar, quisiera pedirte a ti que me estás viendo ahora que me ayudes con un like, te suscribas al canal Diario de la Abuela y me cuentes en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Esto me ayuda mucho a seguir compartiendo mis historias con ustedes. Bien, volvamos al año 1965. Yo tenía apenas 16 años cuando conocí a Armando. Era un muchacho guapo, trabajador y parecía tener un futuro prometedor como camionero. En aquella época, ser camionero era un trabajo respetado, ¿sabes? Se ganaba bien. Y yo, una muchacha sencilla de las afueras de Ciudad de México, hija de campesinos que vinieron del interior buscando una vida mejor, vi en él la oportunidad de formar una familia. Nos casamos después de 6 meses de noviazgo. Mi mamá decía que era demasiado rápido, que apenas conocía al muchacho, pero en aquellos tiempos así era. Uno se enamoraba y luego se casaba. No era como hoy que la pareja vive junta, prueba a ver si funciona. En aquella época nos casábamos por la iglesia con velo y corona y pedíamos la bendición de Dios para que el matrimonio durara para siempre. Nuestro comienzo fue difícil, como para la mayoría de las parejas jóvenes. Vivíamos en un cuarto con cocina en la parte de atrás de la casa de una tía de él. Armando viajaba mucho, hacía la ruta Ciudad de México, Puebla, Veracruz. A veces pasaba 3, 4 días fuera de casa. Yo lo entendía, era su trabajo. Él siempre decía, Teresa, es por ti y por la familia que vamos a formar que recorro este México. Pronto llegó nuestro primer hijo, Carlos Eduardo. 2 años después nació María Guadalupe. Y 3 años más tarde José Antonio. 3 hijos para criar, y yo ahí desdoblándome entre pañales, biberones y el cuidado de la casa mientras Armando seguía en la carretera. Fue alrededor del 2.º año de casados que me contó sobre su hermana, Cecilia. Según Armando, ella vivía en Puebla y tenía problemas de salud. Nunca especificó exactamente cuál era la enfermedad. Solo decía que era algo serio y que necesitaba ayuda constante. Todos los meses, sin falta, separaba una buena parte de su salario para enviarle. Teresa, ella es mi única hermana. Nuestros padres ya se fueron, solo nos tenemos el uno al otro. No puedo abandonarla, me decía con aquellos ojos castaños que me convencían de todo, y yo, tonta que era, le creía. Incluso me parecía hermoso ese amor de hermano, esa preocupación. Muchas veces, cuando el dinero escaseaba en casa, cuando faltaba para comprar útiles escolares para los niños, o cuando los tenis de Carlos Eduardo estaban rotos, miraba el sobre que Armando separaba para Cecilia y sentía una punzada en el corazón, pero nunca, jamás, lo cuestioné. Era su familia, yo lo respetaba. Los años fueron pasando. Nuestra vida seguía siendo sencilla, pero estable. Vivíamos en una pequeña casa de 2 pisos en las afueras. Los niños estudiaban en escuela pública. Yo lavaba ropa ajena para ayudar con los gastos, pero no pasábamos necesidad. Armando ganaba razonablemente bien como camionero, a pesar de que una parte considerable del salario iba para la tal Cecilia. Algo que me parecía extraño pero que no cuestionaba mucho era el hecho de que nunca hubiéramos visitado a esa cuñada. En las fiestas de fin de año, en cumpleaños, nunca había una invitación para conocerla. Cuando lo sugería, Armando siempre cambiaba de tema. Decía que ella era muy reservada, que no le gustaban las visitas, que el ambiente de su casa debía ser controlado por causa de la enfermedad. «Algún día iremos, Teresa, pero ahora no es un buen momento», siempre respondía. Y yo, criada para ser una buena esposa, para no cuestionar las decisiones del marido, aceptaba. Hoy me pregunto cómo pude ser tan ciega, tan ingenua, pero en aquellos tiempos era así. La mujer aceptaba, callaba, confiaba. La rutina seguía siempre igual.
Armando salía para sus viajes, volvía a casa por algunos días y partía nuevamente. Cuando decía que iba a Veracruz, los viajes duraban más tiempo, generalmente una semana entera. Es más lejos, Teresa, y la carga para Veracruz siempre da más dinero, explicaba. Y tenía sentido para mí. Fue en 1978, cuando ya llevábamos casados 13 años, que las cosas empezaron a cambiar. Nuestros hijos estaban crecidos. Carlos Eduardo con 12 años, María Guadalupe con 10 y José Antonio con 7. Yo había conseguido un empleo como auxiliar de costura en un pequeño taller cerca de casa. No ganaba mucho, pero ayudaba con los gastos. Y me gustaba el trabajo. Siempre tuve facilidad para la costura. Aprendí con mi madre desde pequeña. En aquel marzo de 1978, recuerdo como si fuera hoy, estaba yo arreglando las cosas de Armando para otro viaje a Veracruz. Como siempre hacía, lavé y planché sus camisas, separé los calcetines, verifiqué si faltaba algún botón en el uniforme. Era una rutina que seguía fielmente desde hacía años. Tomé su chaqueta, aquella chaqueta azul marino que siempre usaba en los viajes, para revisar si necesitaba algún arreglo. Fue cuando sentí algo en el bolsillo interno. Metí la mano y saqué una tarjeta de esas de cumpleaños hecha a mano, con dibujos de bolitas de colores. Abrí la tarjeta y leí: «Feliz cumpleaños, mi amor. Que Dios te dé muchos años de vida y salud para seguir siendo el padre y esposo maravilloso que eres. Con todo nuestro amor, Cecilia y Débora». Mi corazón se aceleró. Releí aquellas palabras varias veces, tratando de encontrar alguna explicación. Padre, esposo, ¿quién era Débora? ¿Por qué su supuesta hermana enferma lo llamaba mi amor y esposo? El cumpleaños de Armando había sido en febrero, un mes antes. Yo le había hecho un pastel sencillo, comprado un pequeño regalo, una cartera nueva, ya que la suya estaba muy gastada. Apenas probó el pastel, dijo que estaba cansado del viaje y agradeció el regalo sin mucho entusiasmo. Ahora entendía el porqué de esa reacción fría. Probablemente ya había celebrado con ellas, quienesquiera que fueran. Guardé la tarjeta en mi delantal con las manos temblorosas. No confronté a Armando en ese momento. Algo dentro de mí me decía que necesitaba más pruebas. Necesitaba entender mejor lo que estaba pasando antes de hacer cualquier acusación. Armando partió para otro viaje a Veracruz al día siguiente, sin sospechar que yo había encontrado la tarjeta. Me besó en la frente, como siempre hacía, abrazó a los niños y prometió traer un chocolate para cada uno a la vuelta. La escena era tan familiar, tan normal, pero ahora había una sombra sobre ella, una duda que crecía dentro de mí. En los días que siguieron, estuve atenta a cualquier detalle, cualquier pista que pudiera ayudarme a entender lo que estaba pasando. No lo comenté con nadie, ni con mi mejor amiga, Lourdes, que vivía en la casa de al lado. Era un dolor, una desconfianza que guardaba solo para mí. Fue el jueves de esa semana que recibí una llamada telefónica que lo cambiaría todo. El teléfono sonó alrededor de las 3 de la tarde. En aquella época, el teléfono era algo raro en las casas. Habíamos logrado instalar uno hacía pocos meses y era motivo de orgullo en el vecindario. «Hola, buenas tardes. Aquí de la transportadora Estrella del Norte. ¿Podría hablar con el señor Armando?» «No está. Está de viaje. Soy su esposa, Teresa». «Ah, señora Teresa, es que necesitamos hablar con él urgentemente. Tenemos una carga para Veracruz que necesita salir hoy mismo. El camionero que la iba a llevar tuvo un problema y pensamos en Armando». «¿Pero él ya está en Veracruz?», dije confundida. «Salió el lunes por la mañana, ya debe estar de vuelta». Hubo un silencio del otro lado de la línea. «¿En Veracruz?». «Imposible, señora. La carga que él llevaría recién estuvo lista anoche. Él no salió para Veracruz esta semana». Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Mi voz tembló al responder. «Debe haber algún error. Mi esposo salió para Veracruz el lunes. Trabaja para ustedes hace más de 15 años». «Señora, lo sabemos. Es precisamente por eso que estamos llamándolo.
Pero él no recogió ninguna carga para Veracruz esta semana. Tal vez usted se haya confundido. Colgué el teléfono con la mano temblorosa. No, yo no me había confundido. Armando me dijo claramente que iba a Veracruz. Me besó en la frente, abrazó a los niños y salió con su maleta de viaje. ¿A dónde había ido? Entonces, la duda fue creciendo dentro de mí como un tumor. Esa misma semana, mientras buscaba los documentos de los niños para la reinscripción en la escuela, abrí el cajón donde Armando guardaba sus papeles. En el fondo del cajón, escondido debajo de varios documentos, encontré una libreta de cheques de un banco diferente del nuestro y un sobre con el nombre Cecilia y una dirección en Puebla. Anoté la dirección en un pedacito de papel y la guardé en mi portarretratos detrás de la foto de nuestra boda. La ironía no se me escapó: esconder la prueba de la posible traición de mi esposo junto al recuerdo del día en que juramos fidelidad el uno al otro ante Dios. Los días siguientes fueron de angustia. Necesitaba saber la verdad, pero tenía miedo de lo que pudiera descubrir. ¿Y si Armando tenía otra familia? ¿Y si esa Débora mencionada en la tarjeta era hija suya? ¿Cómo enfrentaría esa realidad con 3 hijos para criar y poquísima experiencia profesional? Pero yo siempre fui una mujer valiente, incluso cuando parecía frágil por fuera. Decidí que iría hasta Puebla, hasta esa dirección, para descubrir quién era realmente Cecilia y qué significaba en la vida de mi esposo. Esperé hasta el próximo viaje a Veracruz de Armando, que ocurrió 2 semanas después. El viernes, en cuanto él salió, llevé a los niños a la casa de mi amiga Lourdes. «Necesito resolver unos asuntos en Puebla», le dije, sin entrar en detalles. «Vuelvo mañana por la noche. ¿Podrías quedarte con los niños?» Lourdes, siempre servicial, aceptó sin hacer muchas preguntas. Debió haber notado algo extraño en mi comportamiento en los últimos días, pero respetó mi silencio. Tomé mis ahorros, un dinero que guardaba escondido en la lata de chocolate en polvo al fondo del armario de la cocina. No era mucho, pero alcanzaría para el pasaje de ida y vuelta a Puebla y todavía sobraría para alguna emergencia. Puse la tarjeta de cumpleaños en el bolso. Era la única prueba concreta que tenía. Me puse mi mejor vestido, uno azul claro con flores pequeñas que yo misma había cosido. Me peiné bien el cabello, me pasé un labial discreto. Quería estar presentable para enfrentar lo que sea que encontrara en esa dirección en Puebla. Tomé el autobús en la terminal norte temprano. El viaje hasta Puebla duró cerca de 2 horas, pero para mí pareció una eternidad. Mi corazón latía tan fuerte que tenía la impresión de que los otros pasajeros podían oírlo. ¿Qué encontraría? ¿Estaría a punto de descubrir que toda mi vida de casada había sido una mentira? ¿O habría una explicación razonable para todo aquello y volvería a casa aliviada, riéndome de mi imaginación fértil? Cuando bajé del autobús en Puebla, tomé otro urbano que me llevaría hasta el barrio indicado en la dirección. Era un barrio bonito, claramente más acomodado que el mío. Las casas eran más grandes, los jardines bien cuidados, las calles más limpias. Finalmente llegué a la dirección. Era una casa de esquina pintada de amarillo claro, con un bonito jardín al frente y una pequeña tienda en el garaje. Un letrero discreto anunciaba «Taller Cecilia, ropa a medida». Respiré profundo y abrí la verja. El ruido del timbre hizo que mi corazón saltara. Estaba a punto de descubrir la verdad que cambiaría mi vida para siempre. Entré al pequeño taller tratando de controlar el temblor de mis manos. La tienda era bonita, bien organizada, con varias prendas de ropa expuestas en percheros y maniquíes. Telas coloridas estaban dispuestas en estanterías, mucho más lujosas que los retazos con los que yo cosía en casa. Era un ambiente acogedor, femenino, que en otra situación habría admirado. Pero en aquel momento, cada detalle solo aumentaba mi angustia. Una joven apareció desde el fondo de la tienda. Debía tener unos 14 años, cabello castaño largo, recogido en una trenza y ojos. Dios mío, esos ojos eran idénticos a los de mi Carlos Eduardo, idénticos a los de Armando. «Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla?», preguntó con una sonrisa simpática.
Me quedé paralizada por algunos segundos, observando cada detalle de aquel rostro joven. La forma de la nariz, el mentón ligeramente cuadrado, hasta la manera de sonreír, con la cabeza levemente inclinada hacia un lado. Todo me recordaba a Armando. «Estoy buscando a Cecilia», conseguí decir, con la voz casi sin salir. «Mi mamá salió a comprar material, pero mi papá está en casa. ¿Quiere hablar con él?» Mi papá. Aquellas dos palabras simples confirmaron lo que mi corazón ya sabía. Débora. Era ella la niña de la tarjeta de cumpleaños, la hija de mi esposo con otra mujer. «Sí, por favor», respondí automáticamente, aunque no estaba preparada para lo que vendría a continuación. «Papá, tengo una cliente aquí buscándote», gritó ella en dirección al fondo de la casa. Los segundos que siguieron parecieron una eternidad. Oí pasos acercándose y entonces allí, parado en la puerta que separaba la tienda de la residencia, estaba Armando, mi esposo, el hombre que en este exacto momento debería estar conduciendo un camión camino a Veracruz. Nuestras miradas se encontraron y vi su rostro perder todo el color. Sus ojos se agrandaron en puro terror. Por un instante, parecía que había visto un fantasma. Y tal vez, de cierta forma, era exactamente eso, el fantasma de la vida que él había construido con mentiras, finalmente viniendo a cobrar sus deudas. «Teresa», murmuró tan bajo que casi no lo oí. La muchacha miró confundida de uno a otro. «¿Se conocen?». Antes de que cualquiera de nosotros pudiera responder, una mujer entró por la puerta de enfrente cargando bolsas. Era una mujer guapa de mi edad, cabello bien arreglado, labial rojo, usando un vestido elegante que seguramente costó más que todas mis ropas juntas. «Llegué, mi amor. Encontré esa tela que doña Mercedes quería para el vestido de...». Ella se detuvo al verme. «Disculpa, no sabía que teníamos cliente». «Cecilia», Armando dijo, la voz quebrada. «Esta es Teresa». Ella me miró sin entender al principio. Entonces, lentamente su rostro fue cambiando. Primero confusión, después sorpresa, y finalmente, la misma expresión de horror que vi en el rostro de Armando. «Teresa, tú...». Ella no completó la frase, pero no necesitaba. Sabía quién era yo. Saqué la tarjeta de mi bolso con las manos temblorosas y la levanté. Encontré esto en la chaqueta de él. Cecilia dejó caer las bolsas al suelo. Débora nos miraba a todos, confundida, tratando de entender qué estaba pasando. «Mamá, papá, ¿quién es ella?». «Débora querida, ve a tu cuarto», Cecilia pidió, pero la muchacha no se movió. «No, ella tiene derecho a saber», dije, sorprendida por la firmeza en mi propia voz. «Al final, ella también es víctima en esta historia». Me volví hacia la joven, cuyos ojos ahora estaban llenos de miedo y confusión. «Mi nombre es Teresa. Estoy casada con tu padre desde hace 13 años. Tenemos 3 hijos juntos». El rostro de la muchacha se contrajo en shock. Miró a su padre, luego a su madre, buscando alguna negación, alguna señal de que lo que yo decía era mentira. Pero el silencio de ellos confirmaba todo. «Es mentira, ¿verdad, papá?», imploró, lágrimas comenzando a correr por su rostro. «Di que es mentira». Armando parecía haber envejecido 10 años en aquellos pocos minutos. Pasó la mano por el rostro, un gesto que yo conocía tan bien, que siempre hacía cuando estaba acorralado. «Débora, puedo explicarlo». «¿Explicar qué?». Cecilia interrumpió, la voz temblorosa de rabia. «¿Que tienes otra familia? ¿Que todo lo que me dijiste durante estos años era mentira?». Me senté en una silla cercana. Mis piernas ya no podían sostenerme. La tienda que minutos antes parecía tan acogedora, ahora me sofocaba. Miré alrededor y noté las fotografías en la pared. Armando abrazado con Cecilia y Débora, sonriendo en paseos, cumpleaños, momentos de familia que eran robados de mí y de mis hijos. «¿Cuánto tiempo?», pregunté, mirando directamente a Armando. «¿Desde cuándo mantienes esta vida doble?». Él bajó la cabeza, incapaz de mirarme a los ojos.
Conocí a Cecilia en 1963, antes que a ti, Teresa. Cuando Cecilia quedó embarazada en 1964, yo ya estaba saliendo contigo. Yo no supe qué hacer. ¿Entonces decidiste casarte conmigo y mantener las dos familias? Mi voz salió más alta de lo que pretendía. Por 14 años, Armando. 14 años de mentiras. Cecilia se acercó a mí, sus ojos ahora llenos de lágrimas. Él me dijo que era viudo cuando Débora nació, que no podía casarse oficialmente conmigo por causa de la pensión de la primera esposa. Yo le creí, Teresa, todos estos años. Débora, apoyada en la pared, sollozaba bajito. Mi corazón se encogió por ella. Aquella muchacha inocente nacida en medio de tantas mentiras. ¿Y el dinero?, pregunté, volviéndome nuevamente hacia Armando. ¿El dinero que decías enviar a tu hermana enferma todos los meses? Él no respondió, pero no necesitaba. Era obvio. El dinero que podría haber dado una vida mejor a mis hijos, que podría haber pagado cursos, ropa nueva, tratamiento dental para María Guadalupe, estaba siendo usado para mantener esta otra familia, esta casa bonita, esta tienda. ¿Ustedes tienen hijos?, Cecilia preguntó súbitamente, secando las lágrimas con el dorso de la mano, manchando el labial rojo. 3, respondí. Carlos Eduardo, de 12 años, María Guadalupe, de 10, y José Antonio, de 7. Y... Dudé por un momento, la mano instintivamente yendo a mi vientre. Acabo de descubrir que estoy esperando el cuarto. Armando levantó la cabeza bruscamente al oír esto, el shock evidente en su rostro. Él no lo sabía. Yo misma solo lo había confirmado la semana anterior, pero con toda esta situación aún no había encontrado el momento adecuado para contárselo. ¡Qué ironía del destino! «¿Embarazada?», murmuró, el rostro pálido como el papel. «Sí, Armando, vamos a tener otro hijo que vas a abandonar la mitad del tiempo para vivir tu otra vida». Cecilia se sentó también, pareciendo tan destruida como yo me sentía. «¿Cómo pudiste, Armando? ¿Cómo pudiste hacernos esto? A Débora, a los hijos de ella». Señaló hacia mí, su voz entrecortada por el llanto. «Éramos dos familias esperándote, creyendo en ti, amándote». Armando parecía un animal acorralado. Miraba de una a la otra, buscando palabras que no venían. Finalmente, dijo la única cosa que probablemente pensó que podría salvarlo. «Las amo a las dos. Amo a las dos familias. Por favor, traten de entender, no quería lastimar a nadie». La rabia subió dentro de mí como una ola. ¿No querías lastimar a nadie? ¿Y qué estás haciendo ahora? Armando, ¿qué has hecho durante todos estos años? Cada vez que salías de casa diciendo que ibas a trabajar para darnos una vida mejor, estabas viniendo para acá. Cada vez que decías estar en Veracruz, estabas aquí con ellas. Cada centavo que podría haber ido para la educación de nuestros hijos, para mejorar nuestra casa, para darles lo que no tuvimos, lo gastabas aquí. Miré alrededor de la casa, mucho más cómoda que la pequeña casa de 2 pisos donde criaba a mis hijos. Mira este lugar, Armando. Mira la diferencia. Mientras yo lavaba ropa ajena para complementar el ingreso, tú montabas esta tienda para ella. Cecilia pareció darse cuenta de algo por primera vez. ¿Dijiste que lavas ropa ajena? Armando me dijo que eras maestra, que tenías un buen salario, que no necesitabas ayuda financiera. Reí amargamente. ¿Maestra? Apenas terminé la primaria, Cecilia. Trabajo como auxiliar de costura en un taller y lavo ropa en mis horas libres. Vivimos en una casa pequeña de 2 pisos en las afueras de la Ciudad de México. Nuestros hijos nunca tuvieron un juguete caro, nunca hicieron un viaje de vacaciones. Volviéndome hacia Armando, continué. Por eso siempre te resistías cuando yo sugería hacer un ahorro para los estudios de los niños. Por eso siempre cambiabas de tema cuando yo hablaba de reformar la casa. El dinero ya tenía destino fijo, ¿no es así? Débora, que había estado callada por un tiempo, de repente habló, la voz entrecortada por sollozos. ¿Tengo hermanos y nunca lo supe?
La pregunta, tan inocente y al mismo tiempo tan cargada de dolor, quebró algo dentro de mí. Me acerqué a ella despacio, como quien se acerca a un animal asustado. Sí, Débora, tienes 3 hermanos. Carlos Eduardo se parece mucho a ti, tiene los mismos ojos. María Guadalupe es callada como tú pareces ser. Y José Antonio es inquieto, pero tiene un corazón enorme. Ellos no saben sobre ti, así como tú no sabías sobre ellos. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de la muchacha. ¿Y ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Era la pregunta que resonaba en mi mente desde el momento en que encontré la tarjeta. ¿Qué pasaría ahora? ¿Cómo seguiría mi vida sabiendo que todo lo que creía era una mentira? Armando, tal vez sintiendo que estaba perdiendo el control de la situación, intentó acercarse a mí. Teresa, vamos a conversar, vamos a resolver esto. No necesitamos tomar decisiones precipitadas. Retrocedí un paso. No me toques, no quiero oír más mentiras. Cecilia, que había estado en silencio, de repente se levantó. Dormiste en mi casa anoche. Dijiste que te quedarías aquí hasta el domingo, que solo volverías a Ciudad de México el lunes, que llevarías a Débora al cine mañana. Se volvió hacia mí, un nuevo entendimiento en sus ojos. Cuando estaba contigo, decía que estaba viajando a Veracruz, ¿no es así? Y cuando estaba conmigo, te decía que estaba trabajando. Asentí, sintiendo una extraña conexión con aquella mujer que hasta minutos atrás era solo un nombre, una supuesta hermana enferma. ¿Él te decía que yo era su hermana?, preguntó incrédula. Sí, su hermana enferma, que necesitaba ayuda financiera constante. Así justificó el dinero que enviaba todos los meses. Cecilia sacudió la cabeza, riendo sin humor. Y a mí me decía que tenía un sobrino con problemas, hijo de un hermano que vivía en el interior, al que ayudaba financieramente con los tratamientos. Nos miramos la una a la otra. 2 mujeres engañadas por el mismo hombre. 2 vidas construidas sobre mentiras. En aquel momento sentí más proximidad con Cecilia que con el hombre con quien compartí mi cama por 13 años. Armando comenzó a hablar nuevamente, tratando de explicar, tratando de justificar lo injustificable, pero sus palabras eran huecas, vacías de significado. Hablaba de amor, de no querer lastimar a nadie, de cómo las cosas habían escapado de su control. Mientras él hablaba, una decisión se formaba dentro de mí. No sabía cómo sería mi vida de ahí en adelante, cómo criaría a 4 hijos sola, cómo enfrentaría a la sociedad como una mujer separada en los años 70. Pero sabía, con absoluta certeza, que no podría continuar casada con un hombre que vivió de mentiras por tanto tiempo. Armando, interrumpí su flujo de disculpas. No quiero oír más. Voy a tomar el autobús de vuelta a Ciudad de México ahora. Cuando vuelvas a casa, quiero que tomes tus cosas y te vayas. No te quiero cerca de mí ni de mis hijos. Teresa, por favor, vamos a conversar. No hay nada que conversar. Destruiste nuestra familia. Me mentiste a mí, a nuestros hijos, a ellas. Señalé a Cecilia y Débora. No hay vuelta atrás. Me volví para salir, pero antes miré una última vez a Cecilia y Débora. Lamento que hayan pasado por esto. No lo merecen. Salí de la tienda a la calle soleada de Puebla, sintiéndome extrañamente ligera, a pesar del dolor que desgarraba mi pecho. La verdad, por más dolorosa que fuera, era liberadora. En el autobús de regreso a Ciudad de México, mientras las lágrimas rodaban silenciosamente por mi rostro, comencé a planear los próximos pasos. ¿Cómo se lo contaría a mis hijos? ¿Cómo sobreviviría financieramente? ¿Cómo reconstruiría mi vida a partir de los pedazos rotos que Armando dejó atrás? No sabía qué me reservaba el futuro, pero sabía que aquel día en Puebla había sido el fin de una vida y el comienzo de otra. Una vida sin mentiras, sin traiciones. Una vida que, aunque incierta, sería auténticamente mía. Volver a casa aquel día fue una de las cosas más difíciles que hice en la vida. Mientras el autobús seguía por la carretera de Puebla a Ciudad de México, yo miraba por la ventana sin ver realmente el paisaje. Mi mente era un torbellino de pensamientos y emociones.
¿Cómo se lo contaría a los niños? ¿Qué diría a los vecinos? ¿Cómo sobreviviríamos financieramente? Cuando llegué a casa, ya era de noche. Fui a buscar a mis hijos a la casa de Lourdes, quien percibió inmediatamente que algo andaba mal. Mis ojos hinchados y la expresión desolada en mi rostro debieron haberme delatado. ¿Pasó algo, Teresa?, preguntó bajito mientras los niños jugaban en la sala. Después hablamos. Fue todo lo que conseguí decir. Llevé a los niños a casa e intenté actuar normalmente, pero Carlos Eduardo, siempre tan observador, notó que yo no estaba bien. «Mamá, ¿estás enferma?», preguntó. Sus ojos, tan parecidos a los de Débora, ahora lo sabía, llenos de preocupación. «No, hijo, solo un poco cansada del viaje», respondí forzando una sonrisa. Acosté a los niños más temprano esa noche, contándoles una historia en la que apenas podía concentrarme. Cuando finalmente cerré la puerta de su habitación, me derrumbé en el sofá de la sala y lloré como nunca había llorado antes. Lloré por mí, por mis hijos, incluso por Cecilia y Débora, todas víctimas de la red de mentiras de Armando. El domingo, Armando debería volver del viaje a Veracruz. Pasé todo el día ensayando mentalmente lo que le diría, cómo le exigiría que se fuera de casa. Pero él no vino aquel domingo, ni el lunes. El martes, cuando los niños ya preguntaban insistentemente por su padre, recibí una llamada de la transportadora. Armando había pedido su renuncia. No dio explicaciones, solo dejó una carta renunciando al cargo y no apareció más. Fue cuando entendí que no volvería, no tendría el valor de enfrentar lo que había hecho. Nos abandonaría a mí y a los hijos, así como probablemente había abandonado a Cecilia y Débora. Los días que siguieron fueron de pura desesperación. El dinero que teníamos guardado era poco. Apenas alcanzaría para un mes de gastos. Mi salario como auxiliar de costura no sería suficiente para mantener la casa y 4 hijos, 3 ya nacidos y 1 en camino. Fue en ese momento que la costura, la habilidad que aprendí con mi madre desde pequeña, se convirtió en mi tabla de salvación. Comencé a aceptar pequeños trabajos de arreglos y ajustes para el vecindario. Colocaba anuncios en tienditas del barrio. Ofrecía mis servicios a la salida de la escuela cuando iba a buscar a los niños. Al principio era tan poco que apenas hacía diferencia en el presupuesto, pero poco a poco la clientela fue aumentando. Las personas comenzaron a buscarme no solo para arreglos, sino para hacer ropa nueva, cortinas, manteles. Mi trabajo era cuidadoso y mis precios justos. Pronto, la sala de nuestra pequeña casa estaba transformada en un taller improvisado, con retazos, hilos y una máquina de coser vieja que había comprado de segunda mano. Mientras tanto, mi vientre crecía, así como la curiosidad de los vecinos. En los años 70, una mujer sola, embarazada, criando 3 hijos, era blanco de muchos comentarios y miradas de reprobación. Inventé una historia de que Armando había conseguido un trabajo mejor en el interior y que pronto nos mudaríamos allá. Era más fácil que explicar la verdad, que exponer a mis hijos a la vergüenza de tener un padre que vivía una vida doble. Recuerdo claramente el día en que recibí una llamada inesperada. Era Cecilia. «Teresa, aquí es Cecilia de Puebla». Mi corazón se aceleró. ¿Qué quería? ¿Tenía noticias de Armando? ¿Armando volvió allá?, preguntó, la voz tensa. «No», respondí. «No volvió, renunció a la transportadora y desapareció». Hubo un silencio del otro lado de la línea, luego un suspiro. «Aquí también». Desapareció sin dejar rastro. Solo dejó una carta pidiendo perdón, diciendo que no merecía a ninguna de nosotras. No sé explicar lo que sentí en aquel momento. Rabia, claro, por haber abandonado a los hijos, pero también un extraño alivio por no tener que enfrentarlo, por no tener que oír más sus mentiras. «¿Cómo estás?», preguntó Cecilia, sorprendiéndome con la preocupación genuina en su voz. «Sobreviviendo», respondí honestamente. «¿Y tú? ¿Y Débora?» «Igual. La tienda nos está manteniendo, al menos». Otro silencio. Entonces ella continuó. «Teresa, si descubres dónde está, avísame. No por mí,
sino por Débora. Ella necesita respuestas. Claro, prometí. Y si tú sabes algo, también avísame. Mis hijos también merecen saber. Colgamos con una extraña sensación de camaradería. Éramos dos mujeres abandonadas por el mismo hombre, dos madres tratando de proteger a sus hijos del dolor del rechazo. En agosto de 1978 nació mi hija menor, Beatriz. El parto fue difícil, complicado por la tensión y preocupaciones de los últimos meses, pero cuando sostuve a esa pequeña en mis brazos, un nuevo sentimiento de determinación nació en mí. Criaría a esos 4 hijos sola, con dignidad, y haría todo lo posible para que nunca les faltara lo esencial. Los meses que siguieron fueron de mucho trabajo y poco descanso. Cosía durante el día, mientras Beatriz dormía, y por la noche, después que los niños iban a la cama. Los mayores ayudaban como podían. Carlos Eduardo haciendo pequeñas entregas de ropa terminada, María Guadalupe cuidando de la pequeña mientras yo trabajaba, José Antonio ayudando en las tareas domésticas. En 1979, 2 años después de que el divorcio fuera legalizado en México, inicié el proceso de separación. No sabía dónde estaba Armando, pero su abandono facilitó el proceso. Fue doloroso tener que explicar todo al abogado, ver la historia registrada en documentos oficiales, pero necesitaba ese divorcio, necesitaba ese papel que decía que era libre, que podía reconstruir mi vida. Los vecinos, claro, hablaban. En aquella época, ser una mujer divorciada era casi un estigma. Había miradas de lástima, cuchicheos cuando pasaba. Algunas amigas se alejaron, como si el divorcio fuera contagioso, pero otras, como Lourdes, permanecieron a mi lado, ofreciendo apoyo y amistad cuando más lo necesitaba. Fue por esa época que recibí una propuesta que cambiaría mi vida. Doña Mercedes, una clienta fiel para quien hacía diversos trabajos de costura, era propietaria de una pequeña tienda de telas en el centro del barrio. Cierto día, apareció en mi casa con una propuesta. «Teresa, estoy pensando en ampliar mi tienda. Quiero abrir un espacio de confección, pero necesito a alguien que entienda del asunto, que tenga buen gusto y manos habilidosas. Pensé en ti». La propuesta era tentadora. Un salario fijo, mejor que el del taller donde trabajaba como auxiliar, y comisión sobre las prendas vendidas. Acepté inmediatamente, viendo allí una oportunidad de mejorar la vida de mis hijos. Trabajaba duro en la tienda de doña Mercedes durante el día y continuaba con mis trabajos extras por la noche. Poco a poco, comencé a crear mis propias prendas, modelos sencillos pero elegantes que agradaban a las clientas. Doña Mercedes, percibiendo mi talento, comenzó a darme más libertad creativa. En 1980, un año después de comenzar en la tienda, recibí otra llamada inesperada de Cecilia. «Teresa, necesito tu ayuda», dijo, la voz quebrada. Me contó que su tienda estaba yendo mal, que las deudas se acumulaban, que no sabía cómo seguir. Armando nunca más había dado noticias y ella y Débora estaban a punto de perder la casa. No sé explicar qué me motivó. Tal vez solidaridad femenina, tal vez el recuerdo de la mirada asustada de Débora aquel día en Puebla, tal vez el pensamiento de que podría haber sido yo en su lugar. Sin mucha reflexión, me oí diciendo: «Ven a Ciudad de México. Conozco a alguien que está necesitando una vendedora de telas». 2 semanas después, Cecilia y Débora llegaron a Ciudad de México con pocas maletas y muchos sueños rotos. Alquilé un cuarto para ellas en la casa de Lourdes, quien después de oír toda la historia, aceptó ayudar. Presenté a Cecilia a doña Mercedes, quien, impresionada con su conocimiento sobre telas y su manera con los clientes, la contrató inmediatamente. Débora, entonces con 15 años, entró en la misma escuela que mis hijos, aunque en grados diferentes debido a la edad. Fue extraño al principio, este arreglo improbable. Mis hijos, a quienes finalmente tuve que contar la verdad sobre su padre, estaban confundidos, dolidos, especialmente Carlos Eduardo, que a los 13 años ya entendía perfectamente lo que su padre había hecho. «¿Por qué las estás ayudando, mamá?», me preguntó un día,
la voz cargada de dolor. ¿Él nos abandonó por causa de ellas? No, hijo, respondí, sosteniendo sus manos entre las mías. Tu padre nos abandonó por causa de él mismo, por sus propias elecciones equivocadas. Cecilia y Débora son víctimas tanto como nosotros, y en este mundo las mujeres necesitamos ayudarnos. Poco a poco, una extraña amistad comenzó a formarse entre nuestras familias. Cecilia, que inicialmente parecía incómoda con mi generosidad, empezó a retribuir de la forma que podía. Traía dulces para los niños, ayudaba a María Guadalupe con las tareas de matemáticas, materia en la que era buena. Se ofrecía para cuidar a Beatriz cuando yo necesitaba trabajar hasta más tarde. Débora, después del rechazo inicial, comenzó a acercarse a mis hijos, especialmente a Carlos Eduardo. Los dos descubrieron que además del parecido, compartían el gusto por los libros y las historias. Era doloroso y, al mismo tiempo, reconfortante verlos juntos, descubriendo esa hermandad tardía. En 1981, doña Mercedes decidió jubilarse y ofreció la tienda en venta. El precio estaba más allá de mis posibilidades, pero ella, que se había convertido casi en una segunda madre para mí, propuso un acuerdo. Yo podría pagar en cuotas mensuales mientras administraba el negocio. Fue cuando tuve una idea audaz. Llamé a Cecilia para una conversación. ¿Y si nos volviéramos socias?, propuse. Tú entiendes de ventas y telas, yo de confección. Juntas podemos transformar esta tienda en algo más grande. Ella me miró con sorpresa, luego con emoción. ¿Confiarías en mí de esa forma, Teresa? Después de todo, no fuiste tú quien me mintió, Cecilia. Fue él quien nos mintió a las dos. Así nació Confecciones Nuevo Comienzo, un nombre que reflejaba perfectamente nuestra historia. Cecilia se encargaba de las ventas y la administración, yo de la creación y producción. Al principio éramos solo nosotras dos, trabajando de sol a sol, pero pronto el negocio comenzó a crecer y pudimos contratar ayudantes. Los años pasaron y la tienda prosperó. Nos mudamos a un espacio más grande, contratamos más costureras, expandimos la línea de productos, hasta llegamos a proveer uniformes para algunas empresas locales, incluyendo, irónicamente, la misma transportadora donde Armando había trabajado. Los niños crecieron. Carlos Eduardo, siempre estudioso, consiguió una beca para la universidad y se graduó en ingeniería. María Guadalupe siguió mis pasos y se interesó por la moda, convirtiéndose en una talentosa diseñadora que trajo nuevas ideas al negocio. José Antonio, con su manera comunicativa, asumió naturalmente el área de ventas cuando Cecilia comenzó a reducir su ritmo debido a la edad. Y Beatriz, mi pequeña, nacida en medio de tanta turbulencia, creció para ser una joven fuerte y determinada, estudiando Derecho y defendiendo causas de mujeres como su madre. Débora, la hija de Cecilia, se graduó en Administración y trajo un nuevo nivel de profesionalismo al negocio. Fue ella quien sugirió expandirnos a otras áreas, quien organizó nuestro sistema financiero, quien nos guió a través de las complicadas leyes fiscales y laborales. La vida no fue fácil, pero fue honesta y digna. Nunca más supimos de Armando. Años después, llegó la noticia de que había fallecido en un accidente en la carretera en algún lugar del norte del país. Sentí una extraña mezcla de emociones, tristeza por el padre de mis hijos, rabia por el hombre que nos abandonó y, finalmente, una especie de paz por tener un cierre. Cuando miro hacia atrás, hacia aquella joven asustada que descubrió la traición del marido en 1978, apenas reconozco a la mujer en que me convertí. El camino fue duro, lleno de obstáculos, pero cada desafío me fortaleció. Cada dificultad me enseñó algo nuevo. La tarjeta de cumpleaños que encontré en el bolsillo de la chaqueta de Armando podría haber destruido mi vida, pero acabó siendo el comienzo de un viaje de autodescubrimiento y superación. El dolor de la traición se transformó en fuerza para reconstruir no solo mi vida, sino la vida de todos a mi alrededor. Y lo más sorprendente de todo, la mujer a quien más temía, aquella que representaba la traición de Armando, se convirtió en mi aliada, mi socia, mi amiga. Cecilia y yo,
Dos mujeres engañadas por el mismo hombre, encontramos la una en la otra la fuerza para seguir adelante, probando que a veces las mayores bendiciones vienen disfrazadas de tragedias. Los años 80 trajeron muchos cambios para México y para mi vida. Mientras el país vivía cambios políticos y soñaba con mejores condiciones económicas, yo construía mi propio camino de liberación. Nuestra tienda, Confecciones Nuevo Comienzo, crecía cada año, convirtiéndose en una referencia en el barrio. Lo que comenzó como un pequeño negocio de dos mujeres desesperadas se transformó en una empresa sólida que empleaba más de 15 costureras y 3 vendedoras. No fue fácil. Al principio, muchos proveedores no tomaban en serio a dos mujeres divorciadas, tratando de administrar un negocio. Recuerdo a un representante de telas que insistía en hablar solo con el dueño cuando venía a la tienda. Cecilia, siempre más diplomática que yo, sonreía y decía: «Está hablando con ella, de hecho, con las dos dueñas». En 1983 expandimos a un espacio 3 veces más grande en la avenida principal del barrio. Hicimos un préstamo en el banco, otro desafío inmenso para mujeres en aquella época. El gerente solo lo aprobó después de que Carlos Eduardo, entonces con 18 años, firmó como fiador, aunque el patrimonio fuera todo nuestro. Era el mundo en que vivíamos, donde una firma masculina valía más que todo el historial de éxito de una empresa dirigida por mujeres. Pero no dejamos que esas barreras nos impidieran avanzar. La tienda nueva tenía un escaparate amplio, donde exhibíamos nuestras mejores creaciones. Al fondo, montamos un taller más grande, con máquinas industriales que nos permitían aceptar pedidos mayores. Pronto, estábamos proveyendo uniformes para escuelas, empresas e incluso para algunos hospitales de la región. María Guadalupe, mi hija, entonces con 16 años, se reveló como una diseñadora nata. Comenzó dibujando modelos sencillos para nuestras clientas más jóvenes, y pronto sus creaciones estaban entre las más solicitadas de la tienda. Ver su talento florecer fue una de las mayores alegrías de aquellos años. Era como si todo el sacrificio, todas las noches sin dormir, todo el duro trabajo hubieran valido la pena solo para ver a mis hijos encontrando sus propios caminos. Carlos Eduardo entró en la Facultad de Ingeniería en 1984, con beca completa por su desempeño excepcional en los estudios. Recuerdo el día de su graduación en 1989 como si fuera ayer. Sentada en el auditorio entre Cecilia y mis otros hijos, no pude contener las lágrimas cuando lo vi recibiendo el diploma, tan elegante en su traje prestado por un primo. En aquel momento pensé en Armando, en cómo había perdido el privilegio de ver a su hijo convertirse en un hombre tan admirable. José Antonio, siempre el más extrovertido de mis hijos, encontró su lugar en las ventas. Desde adolescente, ayudaba en la tienda los sábados, encantando a las clientas con su carisma natural. Cuando cumplió 18 años en 1989, ya era nuestro principal vendedor, con un talento especial para negociar con proveedores y conquistar nuevos clientes. Y Beatriz, mi pequeña, nacida en medio de aquella tormenta de 1978, crecía como una niña fuerte y determinada. Desde pequeña, mostraba una inteligencia aguda y un sentido de justicia que muchas veces me sorprendía. Cuando una profesora sugirió que debería seguir la carrera en corte y costura como su madre, Beatriz, entonces con apenas 10 años, respondió que quería ser abogada para defender a mujeres como su madre, que tuvieron que luchar contra todo y todos para sobrevivir. Débora, la hija de Cecilia, se graduó en Administración en 1986 y trajo una nueva perspectiva para nuestro negocio. Con su conocimiento, implementamos un sistema de control financiero más eficiente, expandimos a nuevas líneas de productos e incluso abrimos una pequeña sucursal en un barrio vecino. Ella y Carlos Eduardo trabajaban juntos en las estrategias de crecimiento de la empresa, uniendo ingeniería y administración para optimizar nuestros procesos. Era fascinante ver cómo los medio hermanos, que solo se conocieron en la adolescencia, desarrollaron una relación tan cercana y colaborativa. Débora y Carlos Eduardo tenían la misma mirada analítica,
la misma determinación silenciosa. María Guadalupe y Débora compartían un sentido estético refinado, aunque expresado de formas diferentes, una en la moda, otra en la organización impecable de las hojas de cálculo e informes. No puedo decir que todo fue perfecto. Hubo momentos difíciles, discusiones acaloradas, decisiones cuestionadas, como en cualquier familia. Y sí, nos habíamos convertido en una familia no convencional, unida por lazos más fuertes que la sangre. Hubo la recesión económica de los años 80, los diversos planes económicos que daban la vuelta a nuestra planificación, la inflación galopante que hacía casi imposible poner precio a nuestros productos. En 1986, durante la crisis económica, casi lo perdimos todo. Los precios congelados, combinados con la escasez de materia prima, nos colocaron en una posición imposible. Recuerdo noches en vela, sentada a la mesa de la cocina con Cecilia y Débora, tratando de encontrar una salida al laberinto económico en que el país se había metido. Fue Carlos Eduardo quien sugirió diversificar hacia servicios de reforma y ajustes que podían ser valorados por hora de trabajo y no solo por el valor del producto final. José Antonio encontró una cooperativa de productores de algodón en el interior, que aceptaba negociar en términos que nos permitían sobrevivir en el mercado congelado. Y María Guadalupe creó una línea de accesorios hechos con retazos que habrían sido descartados, transformando el potencial desperdicio en una nueva fuente de ingresos. Una vez más, la adversidad nos fortaleció en vez de derrotarnos. Salimos de la crisis económica más fuertes, más diversificados y más unidos como familia y como empresa. En 1990, cuando México firmó el Tratado de Libre Comercio, enfrentamos otra crisis. Habíamos ahorrado por años para comprar un inmueble más grande para la tienda y de repente gran parte de ese dinero estaba inaccesible. Fueron meses de estrechez, de reorganización, de trabajo aún más intenso. Fue en esa época que Cecilia comenzó a mostrar los primeros signos de cansancio. Mayor que yo por algunos años, ya estaba en la casa de los 50 y el estrés de los años anteriores había cobrado su precio. Comenzó con pequeñas cosas, dolores de cabeza frecuentes, falta de apetito, cansancio que no pasaba con el descanso. A principios de 1991 llegó el diagnóstico que nos devastó: cáncer de mama, ya en etapa avanzada. Cecilia había ignorado las señales, demasiado ocupada cuidando del negocio, demasiado ocupada garantizando el futuro de Débora. Los meses que siguieron fueron una montaña rusa de emociones: cirugía, quimioterapia, radioterapia, días buenos seguidos por días terribles. Débora, destruida por la posibilidad de perder a su madre, encontró fuerzas para seguir administrando la tienda mientras yo acompañaba a Cecilia en los tratamientos. Era extraño cómo la vida daba vueltas. Allí estaba yo, cuidando de la mujer que un día consideré mi rival, la otra en la vida de mi marido, sosteniendo su mano durante las sesiones de quimioterapia, ayudándola a alimentarse en los días en que estaba demasiado débil para levantar la cuchara, leyéndole cuando sus ojos estaban demasiado cansados para enfocar las palabras. En una de esas tardes en el hospital, mientras esperábamos al médico, Cecilia sostuvo mi mano y dijo algo que nunca olvidaré. ¿Sabes, Teresa? Cuando apareciste en esa tienda en Puebla, pensé que era el peor día de mi vida, pero hoy veo que fue el mejor. Ese día me liberó de una vida de mentiras y te trajo a ti, la mejor amiga que he tenido. No pude responder, la emoción cerrando mi garganta. Solo apreté su mano y sentí, sabiendo que ella entendía todo lo que no podía decir. Cecilia luchó valientemente por 4 años. Tuvo períodos de remisión cuando volvía a trabajar medio tiempo en la tienda, siempre con un pañuelo colorido cubriendo la cabeza sin cabello. Tuvo recaídas que la llevaban de vuelta al hospital por semanas. En 1995, el día del cumpleaños 30 de Débora, nos dejó tranquila en su cama, sosteniendo mi mano de un lado y la de su hija del otro. El duelo fue profundo, no solo para Débora, sino para todos nosotros. Cecilia se había convertido en el corazón de nuestra extraña familia recompuesta.
Su ausencia dejó un vacío que parecía imposible de llenar. La tienda, aunque seguía funcionando bajo la administración competente de Débora y mis hijos, parecía menos viva sin su presencia. Fue durante ese periodo de duelo que tomé una decisión que sorprendió a todos. Usando mis ahorros y un préstamo que Carlos Eduardo me ayudó a conseguir, compré una casa más grande, con espacio suficiente para todos nosotros, yo, mis 4 hijos y Débora, si ella quería unirse a nosotros. Recuerdo la expresión en su rostro cuando hice la invitación. Una mezcla de sorpresa, emoción y un toque de vacilación. ¿Estás segura, Teresa? ¿No sería extraño para tus hijos? Mis hijos te consideran familia desde hace años, Débora, y yo también. Tu madre era como una hermana para mí y tú eres como una hija. Nuestra familia nunca fue convencional de todos modos. Ella aceptó, y así comenzamos un nuevo capítulo. La casa nueva, aunque no era lujosa, era espaciosa y acogedora. Cada uno tenía su propia habitación y todavía había espacio para una sala de costura, donde yo seguía creando, aunque pasara menos tiempo en la tienda. Carlos Eduardo se casó en 1996 con Ana Lucía, una colega de trabajo de la empresa de ingeniería donde trabajaba. Al año siguiente nació mi primer nieto, Gabriel. Sostenerlo en mis brazos por primera vez fue una experiencia indescriptible. Mirando ese rostro perfecto, pensé en todo el viaje que me trajo hasta allí. La tarjeta de cumpleaños en el bolsillo de Armando, el descubrimiento en Puebla, los años de lucha para reconstruir mi vida, la improbable amistad con Cecilia, el crecimiento de la tienda, las crisis superadas, cada dificultad, cada lágrima, cada noche de trabajo hasta el agotamiento. Todo había valido la pena para llegar a ese momento, para ver a mi familia creciendo, próspera, unida, de una forma que nunca imaginé posible. María Guadalupe se graduó en diseño de moda en 1998 y asumió completamente la dirección creativa de la tienda. Su talento elevó nuestras creaciones a un nuevo nivel, atrayendo una clientela más diversificada y expandiendo nuestra reputación más allá del barrio. José Antonio se casó joven a los 23 años con su novia del colegio y tuvo 2 hijos en sucesión. A pesar de las responsabilidades familiares precoces, nunca dejó de contribuir al negocio, convirtiéndose en nuestro director comercial y el principal responsable de las negociaciones con proveedores y clientes corporativos. Beatriz, mi pequeña, concluyó la Facultad de Derecho en 1999 y, aunque abrió su propio bufete, siempre dedicó parte de su tiempo a cuidar de los aspectos legales de nuestra empresa, asegurando que todo estuviera en conformidad con las leyes laborales y fiscales. Y Débora, que inicialmente pensaba construir su carrera en una gran empresa, decidió permanecer en el negocio familiar, asumiendo el papel que su madre había dejado y expandiéndolo. Bajo su administración eficiente, abrimos 2 sucursales más hasta el final de la década de los 90, transformando la pequeña confección nacida de la adversidad en una red respetada en el comercio local. A medida que el nuevo milenio se aproximaba, miré hacia atrás y apenas pude creer en la transformación de mi vida. De la joven ingenua que creía ciegamente en su marido, a la empresaria respetada que había criado a 4 hijos con dignidad, de la mujer traicionada y abandonada, a la matriarca de una familia no convencional, pero extremadamente unida. Las cicatrices todavía estaban ahí, claro. Había momentos en que el recuerdo de la traición aún dolía, en que la ausencia de Cecilia aún pesaba, en que el cansancio de años de lucha amenazaba con abatirme. Pero esas cicatrices se habían convertido en marcas de una batalla ganada, testigos silenciosos de mi capacidad de superar, de reinventarme, de transformar dolor en fuerza. Como decía mi madre, Dios escribe recto por líneas torcidas. Lo que parecía ser el fin de mi mundo aquel sábado en Puebla, acabó siendo el comienzo de una vida más auténtica, más plena y, sorprendentemente, más feliz de lo que jamás imaginé posible. El nuevo milenio llegó trayendo transformaciones para el mundo y reflexiones profundas para mí.
A los 76 años, mirando hacia atrás, veo una vida que jamás podría haber imaginado cuando era aquella joven asustada de 1978, descubriendo la traición del marido. El año 2000 fue especial para nuestra familia. Cumplimos 20 años de Confecciones Nuevo Comienzo, con una celebración que reunió a empleados antiguos y nuevos, clientes fieles, proveedores que se volvieron amigos y, claro, toda nuestra familia no convencional. Recuerdo estar en el pequeño escenario improvisado, mirando aquel salón lleno de rostros sonrientes y sentir una ola de gratitud tan intensa que apenas podía hablar. Débora estaba a mi lado, sosteniendo mi mano como si adivinara mi emoción, la hija que la vida me dio, no por la sangre, sino por un destino que transformó tragedia en bendición. En aquel momento, sentí la presencia de Cecilia, como si estuviera allí, sonriendo con aquella sonrisa cálida que mantuvo hasta en los días más difíciles de la enfermedad. Comenzamos como dos mujeres quebradas, conseguí decir finalmente, con hijos para criar y corazones rotos. No teníamos mucho más allá de nuestras manos, nuestra determinación y una habilidad con aguja e hilo. Miren dónde estamos ahora. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de reconocimiento por el camino recorrido, por las vidas transformadas, por el legado que estábamos construyendo. El negocio continuó prosperando en los años siguientes. En 2002 nos expandimos al sector de uniformes corporativos, un mercado más estable que nos protegió de las oscilaciones económicas. En 2005, bajo el liderazgo de María Guadalupe, lanzamos nuestra primera colección de moda para fiestas accesible, que se convirtió en un gran éxito entre mujeres que deseaban elegancia sin gastar fortunas. Pero más que el éxito comercial, lo que me llenaba de orgullo era ver cómo cada uno de mis hijos, incluyendo a Débora en esa cuenta, se había convertido en un adulto íntegro, compasivo y determinado. Carlos Eduardo, mi primogénito, se convirtió en un ingeniero respetado, trabajando en proyectos que mejoraban la vida de comunidades necesitadas. En 2003, lideró una iniciativa para llevar energía solar a un asentamiento en las afueras de la ciudad. Cuando le preguntaban de dónde venía su pasión por proyectos sociales, respondía: «Aprendí de mi madre que las dificultades pueden ser trampolines, no obstáculos». María Guadalupe transformó su talento para la moda en una plataforma para empoderar a otras mujeres. Además de sus funciones en la empresa, creó en 2006 un proyecto que enseñaba costura a mujeres en situación de vulnerabilidad, muchas de ellas víctimas de violencia doméstica. «Mi madre reconstruyó su vida con aguja e hilo», les decía a las alumnas. «Ustedes también pueden». José Antonio, siempre el más comunicativo, se convirtió en la cara pública de nuestro negocio. Fue él quien negoció nuestra primera gran alianza internacional en 2008 con una marca europea que buscaba producción ética en México. Su carisma natural abría puertas, pero era su integridad lo que mantenía esas puertas abiertas. «Aprendí de mi madre que tu palabra es tu bien más valioso», solía decir. Beatriz, mi pequeña, nacida en medio de la tormenta, se convirtió en una abogada dedicada a causas de mujeres. En 2004, abrió un bufete especializado en derecho familiar, ayudando a mujeres en situaciones similares a la que enfrenté décadas atrás. Crecí viendo a mi madre luchar contra un sistema que no estaba preparado para una mujer divorciada con 4 hijos, explicaba. Quiero garantizar que otras mujeres tengan el apoyo legal que ella no tuvo. Y Débora, que creció con el peso de ser la hija del secreto, se transformó en una mujer de negocios visionaria y una filántropa dedicada. En 2007, estableció una fundación en nombre de su madre, Cecilia, que ofrecía becas de estudio para hijos de madres solteras. Mi madre y Teresa me enseñaron que la familia no se define por la sangre o por papeles, decía en las ceremonias de entrega de las becas. Se define por el amor, por el cuidado, por la presencia en los momentos difíciles. Los nietos comenzaron a llegar, llenando mi casa y mi corazón. En 2010 ya eran 8. 4 de Carlos Eduardo,
2 de José Antonio, 1 de María Guadalupe y 1 de Beatriz. Verlos crecer, jugando juntos los domingos en familia, sin ninguna idea de las circunstancias extraordinarias que unieron a sus familias, era una de mis mayores alegrías. En 2012, a los 63 años, decidí reducir mi participación activa en la empresa. Mis hijos y Débora ya la conducían con competencia, y yo sentía la necesidad de más tiempo para mí misma, para cuidar de la salud que comenzaba a dar señales de desgaste y para disfrutar de los nietos. No fue un retiro completo. Todavía iba a la tienda algunas veces por semana, aún creaba prendas especiales para clientas antiguas, todavía participaba en las decisiones importantes, pero ahora tenía tiempo para las pequeñas alegrías. Enseñar a los nietos a coser, cultivar un pequeño jardín de hierbas en el balcón, participar en un grupo de lectura en la biblioteca del barrio. Fue en esta fase más tranquila que comencé a reflexionar profundamente sobre mi jornada y el legado que dejaría. No solo el legado material, la empresa, la casa, los ahorros que garantizaban comodidad para mis hijos y nietos, sino el legado de valores, de lecciones aprendidas, de sabiduría conquistada a través del dolor y la superación. En 2015 me invitaron a dar una charla en un evento para mujeres emprendedoras. Estaba nerviosa. Nunca fui de hablar en público. Siempre preferí el trabajo silencioso de mis manos, creando en la tela. Pero Beatriz insistió, diciendo que mi historia podría inspirar a otras mujeres. No soy ninguna conferencista, argumenté. Ni tengo estudios para hablar ante un grupo de gente con formación. Mamá. Beatriz respondió con aquella determinación que heredó de mí. Tienes algo más valioso que cualquier diploma. Experiencia vivida, tu historia es poderosa. Acabé aceptando y, para mi sorpresa, aquella charla abrió una nueva fase en mi vida. Otras mujeres, muchas, mucho más jóvenes que yo, querían oír sobre cómo transformé la traición en fuerza, cómo construí un negocio desde cero, cómo crié a 4 hijos sola en una época en que ser madre soltera era casi un escándalo. El secreto, les decía, no es no caer, es levantarse cada vez que la vida te derriba, y si es posible, levantarte trayendo contigo a alguien que también está caído. En 2018, a los 69 años, viví otro momento destacado, la fusión de nuestra empresa con una marca nacional de moda. No fue una venta, sino una alianza que permitió que Confecciones Nuevo Comienzo se expandiera a otras ciudades, manteniendo sus valores y su esencia. La condición que impusimos fue que la política de contratar a mujeres en situación de vulnerabilidad, iniciada por María Guadalupe, fuera mantenida y ampliada. La firma de ese contrato, con todos mis hijos y Débora a mi lado, representó el cierre de un ciclo, de la pequeña sala transformada en taller improvisado en nuestra casa, a la empresa que ahora tendría presencia nacional. El viaje había sido largo y extraordinario. En 2020, cuando la pandemia golpeó al mundo, enfrentamos nuevos desafíos. Con las tiendas cerradas y los pedidos de uniformes reducidos drásticamente, tuvimos que reinventarnos una vez más. Fue José Antonio quien sugirió la transición al comercio en línea, algo a lo que nos habíamos resistido por años, prefiriendo el contacto personal con las clientas. La pandemia también nos devolvió a la esencia. Comenzamos a producir cubrebocas, inicialmente para donarlos a hospitales y comunidades necesitadas, después como una nueva línea de productos. Toda la familia se involucró. Hasta yo, ya con 71 años, volví a coser diariamente, recordando los tiempos iniciales, cuando cada prenda que producía era crucial para poner comida en la mesa. Ahora, en 2025, miro hacia atrás y veo una vida que, a pesar de todos los dolores, fue rica en significado y propósito. Nunca me casé nuevamente. Hubo algunas relaciones a lo largo de los años, hombres buenos que trajeron momentos de compañía y cariño, pero nunca sentí necesidad de oficializar nada. Mi familia, mis hijos, Débora, mis nietos y la memoria siempre presente de Cecilia llenaban mi corazón de una forma que ningún romance podría hacerlo. Armando permanece como una figura distante, casi mítica, en la historia de nuestra familia.
Cuando los nietos crecieron y comenzaron a hacer preguntas sobre el abuelo que nunca conocieron, les contamos la verdad de forma apropiada para sus edades. No para perpetuar el resentimiento, sino para honrar el viaje que nos trajo hasta aquí. Su abuelo cometió errores que lastimaron a muchas personas, les explicaba. Pero sin esos errores, nuestra familia no sería lo que es hoy. Ustedes no tendrían tantos tíos, tías y primos. Yo no habría encontrado la fuerza que ni sabía que tenía. Es extraño pensar que debo gratitud al hombre que rompió mi corazón. No por el abandono, claro, ni por las mentiras, sino por el catalizador que sus acciones se convirtieron en mi vida. Sin aquella tarjeta de cumpleaños encontrada en el bolsillo de la chaqueta, sin aquel viaje desesperado a Puebla, sin aquel doloroso enfrentamiento, podría haber vivido una vida entera en la sombra, aceptando menos de lo que merecía, sin descubrir jamás de lo que era realmente capaz. A los 76 años, sentada en el balcón de la casa que construí con mi trabajo, rodeada de fotos de hijos y nietos, con el recuerdo de Cecilia siempre presente en pequeños detalles, siento una paz que parecía imposible aquel día de 1978. Las arrugas en mi rostro cuentan la historia de muchas sonrisas, muchas lágrimas, muchas noches en vela, muchas celebraciones. Mis manos, ahora un poco temblorosas con la edad, pero aún hábiles lo suficiente para enseñar a la bisnieta de 5 años a dar las primeras puntadas, llevan la memoria de cada prenda cosida, cada tela cortada, cada botón pegado. Fueron estas manos las que alimentaron a mis hijos, que secaron sus lágrimas, que construyeron un negocio, que ofrecieron apoyo a otras mujeres quebradas. Si pudiera volver en el tiempo y hablar con aquella joven Teresa, asustada y traicionada, le diría: el camino será difícil. Habrá días en que querrás rendirte, pero eres más fuerte de lo que imaginas. Ese dolor, que ahora parece insoportable, será transformado en algo hermoso y un día, muchos años en el futuro, mirarás hacia atrás y entenderás que aquel momento terrible fue, en realidad, el comienzo de tu verdadera vida. La mayor lección que aprendí y que intento transmitir a mis hijos, nietos y ahora bisnietos, es que nuestras historias no están definidas por los golpes que recibimos, sino por la forma en que respondemos a ellos. Que a veces necesitamos ser quebrados para descubrir de qué estamos hechos, que de las grietas más profundas pueden hacer la luz más brillante. Aquella tarjeta de cumpleaños que encontré en el bolsillo de la chaqueta de Armando podría haber sido el fin de mi historia. En lugar de eso, fue apenas el primer capítulo de una saga de resiliencia, reinvención y amor incondicional. Una saga que continúa desenvolviéndose a través de las generaciones que ayudé a criar e inspirar. Y tal vez este sea el legado más precioso que puedo dejar. No la tienda, no el dinero, ni siquiera el apellido, sino la certeza de que es posible transformar el mayor dolor en un propósito mayor, que es posible perderlo todo, y aún así reconstruir algo más hermoso de lo que había antes, que es posible, al final de cuentas, transformar traición en triunfo. Como les digo a mis nietos, la vida raramente sigue el camino que planeamos. El secreto no es resistirse a las curvas inesperadas, sino aprender a navegar por ellas con gracia y valor. Y recordar siempre que en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, es exactamente ahí donde nacen las mayores oportunidades para el crecimiento y la transformación. Y ustedes, mis queridos que me están viendo ahora, recuerden, no importa cuál sea su dolor, cuál sea su desafío, siempre hay un camino hacia adelante. A veces solo necesitamos coraje para dar el primer paso, incluso con las piernas temblando y el corazón roto. El resto, como descubrí en aquel viaje a Puebla hace tantos años, el camino nos lo muestra. Si les gustó esta historia, por favor, no olviden darle like al video y suscribirse al canal Diario de la Abuela. Esto me ayuda mucho a seguir compartiendo mis experiencias con ustedes. Dejen también en los comentarios desde dónde están viendo este video y si alguna parte de mi historia tocó su corazón de manera especial. Compartan con alguien que pueda estar necesitando esperanza hoy.
Agradezco de corazón que me hayan escuchado con tanto cariño. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes.